animalitos que tienen que ver con la endocrinología. Mucho, ¿cierto? La mera cuantificación de las hormonas que ustedes ya vieron, eso es lo que en lo básico les llega a ustedes. Aunque incluso cuantificar una FSH, una LH, una prolactina, una oxitocina, todo eso ya es laboratorio más especializado, ¿cierto? Eso ya son cosas de alto costo, en fin. Pero bueno, veamos dos o tres cosas. Comienzo con una, y es una anécdota sencilla. Cuando yo llegué de gerente del hospital geriátrico, me enteré que había una funcionaria. Hay mucha gente caminando por ahí con adenoma hipoficiaria. ¿Qué puede pasar? Todo lo que produce la hipófisis, o unas u otras o todas, las producen en cantidad mayor, ¿cierto? Entonces puede que produzca más FSH, más LH, más ACTH, depende de lo que produzca, es la sintomatología, ¿de acuerdo? Ustedes ya vieron esas hormonas, ¿cierto? Entonces, pero la diferencia aquí, todo tumor trabaja fuera de control. Esa es la gran diferencia con respecto a la otra persona normal. Entonces, acuérdense por mecanismo de feedback, ¿cierto? Retroalimentación. Que si se aumenta, por ejemplo, la tiroxina, que la produce la tiroides, ¿cierto? La tiroglobulina, si se aumenta en sangre, por retroalimentación, la hipófisis es inhibida para producir TSH, ¿cierto? Se disminuye la producción de TSH por la glándula. En este caso, por ejemplo, la hipófisis producía ese adenoma, ese tumor, produce la cantidad tal, poquita, mucha, lo que sea, sin control por el feedback. Esa es la diferencia. Entonces, unos pacientes se les puede aumentar una sola hormona, o dos, o tres, ¿cierto? La prolactina, o cualquiera de esas que producen hipófisis. Y según la que se aumente, repito, pues habrá sintomatología. Si se aumenta la ACTH, y como es sin control, porque acuérdense que yo les dije, la hipófisis produce ACTH, pero no la libera si el hipotálamo no le manda factor liberador de ACTH, ¿cierto? La hipófisis normal, pero como es un tumor hipofisiario, entonces produce ACTH y la tira a la sangre. ¿Para gente que tendría? Pues de pronto mucha aldosterona, mucho cortisol, por consiguiente hipertensión, ¿cierto? Diabetes, ¿sí me va a entender? Según lo que produzca. Entonces el adenoma hipofisiario puede causar dependiendo de la hormona que produzca en mayor cantidad. Cualquiera de esas, listo. Sencillo, ¿cierto? Ese es como la principal ejemplo del hiperpituitarismo, ¿cierto? Es decir, repito, cualquier hormona de esas puede estar en sangre en mayor cantidad. Y dependiendo de la hormona, pues habrá síntomas unos u otros, ¿no? La mujer, por ejemplo, o el hombre, con aumento de la FSH, de la LH, pues puede que no produzca espermatozoides, o no los madure, o al revés, o la mujer puede que no tenga menstruación, o al contrario tenga hipermenorrea, o polimenorrea, lo sabemos, ¿cierto? Cualquiera de esos síntomas podría ser, listo. No hay problema. El otro es el hipopituitarismo. Ya el nombre mismo lo dice, ¿cierto? Hipopituitarismo. Por hipopituitarismo, solo una pregunta: ¿se afectaría la antidiurética y la oxitocina o no? ¿Por qué? La hipófisis no las produce. Las produce el hipotálamo, ¿cierto? La hipófisis solo las almacena. En cambio, las que produce la adenohipófisis sí se afectarían, ¿cierto? La TSH, la STH, la FSH, la LH, la ACTH, las que ya vimos. Podría producirlas en menor cantidad. ¿Ya vamos bien? Pero la antidiurética y la oxitocina, pues, ella solo las almacena.
el hipotálamo le da la orden de liberarlas y las liberaría, ¿cierto? Y ya. Pero las otras se podrían afectar, cualquiera de las otras. Si se afecta la LH y la FSH, pues esa persona puede que no produzca, si es hombre, espermatozoides o que no los madure. Si es mujer, puede que no madure el óvulo, ¿cierto? Puede que no estimule al cuerpo lúteo para que produzca la progesterona. Entonces, podría tener problemas de fertilidad, podría ser infértil, podría tener problemas con su ciclo menstrual, podría tener amenorrea, oligomenorrea, poca, ¿sí ven? Ante el hipopituitarismo. Si es por hormona del crecimiento, por ejemplo, entonces veamos de una vez los ejemplos como tal, de enanismo o de gigantismo que tienen que ver con la hormona del crecimiento. ¿Listo? Por ejemplo, los núcleos de crecimiento en los huesos se cierran en la mujer hacia los 16 años y en el hombre hacia los 18 años, en promedio. ¿Listo? Quiere decir que la mujer después de los 16 no crecería más en longitud. Si a los 16 midieron con 70, se quedó en eso. Pero si midieron con 50, se quedó ahí también, ¿cierto? Y el hombre sobre los 18 años, la talla que tenga ahí es con lo que va a quedar. De pronto, después de los 16 la mujer o 18 el hombre, puede crecer 2 o 3 centímetros más en longitud y en grosor, sí, un poco más, porque se cierra el núcleo de crecimiento del hueso. Acuérdense que los huesos tienen 3 partes o 2 partes. Este es un hueso cualquiera y entonces él tiene esto que llama diáfisis, y las partes, los huesos largos, ¿no? Y las puntas que llaman epífisis. Una de las 2 epífisis o las 2 son del núcleo de crecimiento del hueso. Y si es el núcleo de crecimiento se llama metáfisis. Metáfisis. Las metáfisis son las que se cierran hacia los 16 años en la mujer y hacia los 18 años en el hombre. La metáfisis es estimulada por la STH, o sea, la hormona del crecimiento. Entonces, se necesitan las 2 cosas para que la persona crezca: que la metáfisis esté abierta y que haya hormona del crecimiento. ¿Listo? Cualquiera de las cosas que se altere, pues me altera en el ser humano eso. Entonces, primero, tiene las metáfisis normalmente abiertas, pero produce poca hormona del crecimiento. Ese es el enano, el que no avanzó en talla, pero tampoco es desproporcionado, parece un hombrecito pequeño, ¿cierto? Pero proporcionado. Entonces eso se llama enanismo hipofisiario. Enanismo hipofisiario. Repito, núcleos de crecimiento se cerraron normalmente a los 16, 18 años, pero lo que tuvo fue poca hormona del crecimiento. ¿Listo? Antes no se utilizaba una prueba que llamaba carpograma. El carpograma, que ya ahorita lo ordenan los pediatras. Antes no existían tablas de peso, talla de edad, peso de edad, ¿cierto? Ahora en los controles de crecimiento y desarrollo al niño le hacen de todo, ¿cierto? Le miran que el peso es tal porque tiene tantos meses, que la talla tiene que ser esta, que cruza peso con talla, y todo eso. Ya es difícil que a un paciente no le detecten que no ha progresado en peso o que no ha progresado en talla. Antes sí.
Antes los que íbamos aquí enanos, nos quedamos enanos. Pues ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Entonces, ese es el enanismo hipofisiario. Repito, no se cerraron, es decir, los núcleos de crecimiento se cerraron normalmente a la edad que era, pero no produjo suficiente hormona del crecimiento. ¿Listo? El otro es el acondroplásico, enanismo acondroplásico. En este se cerraron los núcleos de crecimiento antes de la edad, pero él continuó produciendo hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, claro, miren que con los jóvenes y con ustedes mismos dicen, ya dejó de crecer, pero se embarneció, se engrosó un poquito, ¿cierto? Porque los huesos se cierra el núcleo de crecimiento, pero la hormona sigue actuando y lo hace crecer en grosor. Por eso la persona se pone como más gruesita, ¿cierto? Y en este enano acondroplásico, estas metáfisis se cerraron mucho antes, pero la hormona del crecimiento siguió ejerciendo efecto, y entonces ese es el enanito regordete, este que es el de los circos, que quedó gordito, ¿cierto? Y ese es el enanismo acondroplásico, ¿de acuerdo? Son los dos principales tipos de enanismo, los dos extremos, ¿no? Ahora viene lo contrario, el gigantismo. El gigantismo. El uno es que los núcleos de crecimiento no se cierran a los 16 o a los 18 años y él sigue produciendo hormona del crecimiento. Entonces es el que mide 2 metros, 2 metros con 10, ¿cierto? Siguió creciendo hasta que de pronto vieron, este tan alto, hay que pararlo, ¿cierto? Y le pusieron una pared encima, no, mentira, no, se le manda tratamiento, ¿cierto? Para pararle, inhibidores de la hormona del crecimiento, lo que sea, ¿cierto? Pero la cosa con el gigante es que lo que le sobra en talla le faltan otra cosa. Entonces uno ve que son grandotes, son altototos, pero pueden tener problemas visuales, problemas auditivos, otro tipo de cosas, otro tipo de falla puede tener. Usted pensó en otra cosa. Sí. Dice, lo tendrá chiquito. Yo no la vi que pensó en eso. Pero yo no quise decir eso. Okay. Bueno. Pero bueno, y lo otro de estos gigantes es que los huesos muy largos tienden a deformarse, tienden a arquearse muchas veces, ¿cierto? Entonces, hay otros que son muy proporcionados. Hay otros que son, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, que en Colombia no somos tan indígenas, ¿cierto? Porque aquí para abajo, lo que es Perú, Ecuador, Bolivia, son puros indígenas en general. Pero en Colombia, la talla promedio del hombre, por ejemplo, es 1,70. Quiere decir que hay unos de 1,50 y otros de 1,90. Y la mitad estamos nosotros, los de apenas 1,70, ahí estamos, ¿cierto? Que ha ido cambiando ya. En la historia del hombre, la evolución del hombre, que hablas de miles de años, está claro que, por ejemplo, eso va a girar. Entonces, pronto, por ejemplo, los europeos pueden tender a ser un poquito más pequeños que los americanos, que nosotros, que los latinoamericanos. Eso se llama epigenética, eso va cambiando, ¿cierto? Por ahora le toca a los europeos ser más grandotes y a nosotros ser más enanos. Pero eso en unos 5.000 años, 10.000 años va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto es así, los europeos, por genética por ahora, tienden a ser muy altos, 1,90, 2 metros, ¿cierto? Y nosotros pues enanos. Pero eso tiende a cambiar. Entonces ese es el gigantismo hipofisiario, ¿cierto? Hormona de crecimiento en cantidad y cierre de núcleos de crecimiento tardíos. Y viene otro
el otro gigantismo que se llama acromegálico o acromegalia. Acromegalia. Ese es el llamado Superman. No lo escriban, no lo escriban. Digo, supermandíbula, ¿es cierto? ¿Por qué? Se cierran los núcleos de crecimiento a la edad, pero él sigue produciendo mucha hormona del crecimiento. Entonces los huesos, él tiene una talla normal, pero rasgos bruscos. ¿Por qué? Porque los huesos se engruesan. Entonces tiene una mandíbula grande, una frente prominente, grande, parece un neandertal o un cromañón, ¿cierto? Eso por ahí prehistórico. Las manos son gruesas porque los dedos de las manos, por el efecto de la hormona del crecimiento, se le engrosaron mucho, ¿cierto? Entonces tiende a ser como gruesototo, pero no es que sea musculoso, es que los huesos son los que son gruesos, ¿cierto? Tiene que no todo el que se ve como gruesototo es musculoso, ¿cierto? Entonces este tiene rasgos bruscos, pero en él, miren la diferencia, en el gigante siguió creciendo porque no se cerraron los núcleos de crecimiento. Entonces eso permitió que los huesos siguieran creciendo en longitud. O sea, en el gigantismo es que no se cierran, los núcleos no se cierran a tiempo, pero se sigue produciendo la hormona. No. En el gigantismo se sigue produciendo la hormona. En el gigantismo hipoficiario, digamos así, es la sumatoria de los dos. Primero, se siguió produciendo hormona, pero segundo, los núcleos de crecimiento no se cerraron a la edad, a tiempo, siguieron abiertos, ¿de acuerdo? En cambio, en el acromegálico, los núcleos de crecimiento se cerraron a tiempo, pero él siguió produciendo hormona de crecimiento en mayor cantidad que lo normal, ¿de acuerdo? Por eso los huesos se engrosaron mucho. ¿Te queda claro de ella? Bueno, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces se está hablando del hipopituitarismo. Ya le hablé de los dos tipos de enanismos, el hipoficiario y el acondroplásico, ¿no? Pero repito, por ser hipopituitarismo, entonces las otras sustancias, una, dos o tres o todas, las produce la hipófisis en menor cantidad. Entonces, por ejemplo, como ustedes, por el ejemplo más típico, a usted le dicen, dígale TSH, a ver cómo está. ¿Cierto? Y entonces usted dice, ve, esa TSH le salió alta, ¿qué puede tener? Ya acabé de borrar la palabra carpograma. Yo les dije, es lo que los pediatras mandan ahorita para mirar si está creciendo bien ese niño, ¿cierto? Ese pacientico, ¿no? Si la TSH sale alta, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? ¿Dónde puede estar la afección? ¿En dónde? En la tiroides. ¿Y qué afección habrá en la tiroides si la TSH está alta? ¿No qué? Puede ser que la tiroides esté funcionando mal, es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Por qué? Si la tiroides produce menos tiroglobulina, ¿esa es cuál? ¿La T3 o la T4? T4, ¿no? Que es la verdadera hormona tiroidea. Tiroglobulina o tiroxina, ¿cierto? Si producen menos tiroxina, acuérdense por feedback, los menores niveles de tiroxina en sangre generan el aumento de la TSH, ¿cierto? Y si yo les digo que la tiroxina está alta, entonces ¿dónde está la afección? ¿Dónde? Puede ser. ¿Dónde más? Si yo les digo que la TSH está alta, pero que la tiroxina también está alta, ¿qué se dañó? ¿Cómo?
lo que les dije ahorita, el tumor hipoficial, el adenoma hipoficial. Puede ser un hiperpituitarismo, ¿cierto? Porque ese no va con control del feedback, ¿cierto? Pero hay hormona, pero la hormona no la está produciendo la hipófisis normal. Ah, no, perdón, la hormona la puede estar produciendo es el tumor como tal, la TSH, y no la hipófisis normal. ¿Sí me hago entender? La hipófisis normal podría estar produciendo menos TSH, pero el tumor podría estar produciendo TSH. Yo encuentro TSH alta y tiroxina alta, T4 alta, me puede significar es que hay un tumor o en la tiroides o en la hipófisis, en cualquiera de las dos partes, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque los tumores trabajan sin control. Pero en la normalidad, lo lógico a pensar es que si la TSH está alta, pues la T4 podría estar baja, ¿cierto? Y al revés. O que el aumento de T4 llevaría a TSH baja. Eso es lo normal desde el punto de vista hormonal, ¿cierto? Eso es lo que uno puede llegar a pensar. Y si nos vamos a la tiroides, con la tiroides puede haber dos cositas importantes. ¿Qué pasa con la tiroides? Es importante a mencionar. Voy a ver, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿cierto? El nombre lo dice. ¿Qué es lo que comanda la hormona tiroidea? Los metabolismos. Los metabolismos, ¿cierto? Entonces, en esencia, ¿qué quiere decir? Si hay hipertiroidismo, es decir, tiroxina alta. Eso es hipertiroidismo. Tiroxina alta, ¿cierto? En esencia. Entonces, los metabolismos están aumentados. Si los metabolismos están aumentados, el paciente está, digamos, quemando las calorías. En exceso. En exceso. Si usted quiere adelgazar, vaya mucho al gimnasio, vaya 2 o 3 horas, haga elíptica, haga cardio, haga de todo, queme energía y no coma. Usted en poquito tiempo está como un fósforo, ¿cierto? Eso es directamente proporcional, en esencia, ¿cierto? Si usted quiere aumentar peso, vaya al gimnasio, haga de todo y coma. Entonces aumenta peso, pero no por grasa, sino por músculo, ¿cierto? Ahora, si usted quiere aumentar mucho peso, pues coma y repose. Y después vemos como un bagre, una ballena, ¿cierto? Diferente. Pero en este caso particular, el hipertiroidismo lo lleva a usted a consumir. Digamos, le lleva al cuerpo a consumirse como tal. Quema las calorías. Entonces, por eso hay 2 o 3 características del hipertiroideo. Una, ¿es gordo o flaco? Flaco. Segunda, como tiene hipermetabolismos, ¿caliente o frío? Caliente. Tercera, como los metabolismos producen calor y agua, ¿es sudoroso o seco? Sudoroso. ¿Cierto? ¿Sí o no? Lo otro característico del hipertiroidismo es el temblor fino. Temblor fino. Muchos tenemos temblor fino. No nos damos cuenta. Yo de pronto por la edad ya puedo tener temblor. Claro que a veces el Parkinson lo hace temblar, ¿cierto? Pero si usted quiere saber si tiene temblor o no, coloca la mano así y se coloca una hoja de papel encima. Ahí va a ver la hoja de papel que le vibra, ¿cierto? O sea, puede ser. Entonces, temblor fino, delgado, caliente, sudoroso, pero además, ya, ahí está temblando, ¿vio? Ahí le tembló. Además, el hipertiroideo puede presentar lo que llaman exoftalmos. Es como si los ojos se le brotaran, como ojos brotados. Ojos brotados. Habitualmente el párpado tapa el
tercio superior del ojo, altamente. En cambio, en el hipertiroideo, el ojo se le ve como todo pelado, se le ve como este párpado atrás, entonces el ojo está pelado, como si fuera salido. No es que se le brotó el ojo, es que se le hundió, se le perdió la grasa del párpado porque quema todo, entonces los párpados se metieron de para atrás y el ojo se ve como de para afuera. ¿Sí ven? Eso es el exophthalmos. Eso, ustedes, si a ustedes le hablan de esta enfermedad, es eso en esencia. Enfermedad de Grace. Grace, páselo. Eso es en esencia el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces se le ganan en el libro tirotoxicosis, otras cosas, no importa eso, ¿cierto? Una pregunta. A mí me dijeron que en el hipertiroidismo, cuando una persona, pues por así decirlo, tiene hipertiroidismo, tiene como ganas de comer cosas heladas. ¿Comer qué? Cosas heladas, hielo, o sea, Pues es posible porque como se mantiene caliente, la temperatura corporal que tiene es un poquito más altica por los metabolismos aumentados, puede mantenerse porque él, si no toma mucho líquido, se va a deshidratar también. Es una posibilidad, pues no lo he escuchado, pero tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? Bueno, ese. Y el hipotiroideo es al revés. Es al revés. Va lento, tiende a ser gordito, frío, poca tolerancia al frío, tiene baja tolerancia al frío, ¿cierto? Miren, cuando yo estoy expuesto a un ambiente frío, puede que yo termine por no sentir el frío extremo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me calienta. ¿Recuerden lo que yo les dije al principio del semestre? Cuando está haciendo frío, el cuerpo dice, vamos a calentar a este parroquiano. Entonces, el hipotálamo produzca factor liberador de TSH. La TSH va al tiroides, el tiroides estimula los metabolismos y el paciente calienta, ¿cierto? Tolerancia al frío. Baja tolerancia al frío. No hay suficiente hormona tiroidea, no hay metabolismos aumentados, entonces el cuerpo no se calienta. Entonces el paciente tiene baja tolerancia al frío. Aparte de eso, como no quema la energía, entonces tiende a ser obeso, tiende a ser gordito, tiende a ser frío, bradicárdico, de metabolismo lento, ¿cierto? Es el hipotiroideo, como tal. El hipertaquicárdico. El hipertiroideo, claro, taquicárdico. Mira, mira, bueno, cualquiera de ustedes está sentado, esté sentado 1 hora, media hora, su frecuencia cardíaca está 60. Solo comienza, chúpese un dulce, cómase algo, su frecuencia cardíaca sube 80, porque su cuerpo comienza a mandar cosas para el estómago, a generar trabajo en el estómago, en el intestino, y entonces el corazón tiene que trabajar rápido. Y usted no se ha movido, pero comió. Usted está quieto, tiene tal frecuencia cardíaca. Póngase a leer y su frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque está utilizando un sentido. Entonces el cuerpo, para mandar sangre para allá, tiene que trabajar más rápido. Y así. Bueno. Otra causa importante de la tiroides es la otra hormona que ella produce. ¿Cuál produce? ¿Qué hormona es producida por las células delta? No, la tiroides de las células delta, ¿cuál páncreas? ¿La tiroides qué produce? ¿El T4 qué más? Esa es la T4. ¿Cuál es la otra hormona que produce? ¿Cuál? La tiroglobulina T4 es diferente. Sí, pero en esencia es eso. ¿Pero qué otra hormona produce la tiroides? Esa es la paratormona. Esa la produce la paratiroides, que está detrás de la tiroides. La calcitonina, ¿se acuerdan? La calcitonina. ¿Qué es esto?
es lo que nos tocó, ¿no? Entonces, vamos aquí simplemente a recordar que el hueso tiene osteocitos, tiene osteoblastos, y tiene osteoclastos. Bien. Entonces, y que detrás del cuerpo están las detrás de la tiroides están las paratiroides, ¿cierto? Entonces tenemos a la tiroides produce calcitonina. Y la paratiroides produce PTH, o sea, paratormona, ¿cierto? La calcitonina estimula a los osteoblastos y la paratormona estimula a los osteoclastos. ¿Listo? Te repito, ¿desde que llevo unos días o desde cuándo? La calcitonina, que es producida por la tiroides, estimula a los osteoblastos, por eso la coloqué al lado de ellos, vean. ¿De acuerdo? Y la paratormona estimula a los osteoclastos. Voy por partes porque todo quede claro. ¿Qué hacen los osteoblastos? ¿No te acuerdas? Nos vivimos hace 2 años nomás. Solo hace 2 años. ¿Qué hacen los osteoblastos? Toman el calcio de la sangre y lo fijan al hueso. ¿De acuerdo? Toman el calcio de la sangre y lo fijan al hueso. O sea que por deducción, si sacan el calcio de la sangre para pegarlo al hueso, los osteoblastos, ¿qué causarían en sangre? ¿Hipercalcemia o hipocalcemia? Hipocalcemia. Sacan el calcio de la sangre. O sea que la calcitonina generaría hipocalcemia, ¿sí o no? Por deducción. Miren cómo los llevo fácilmente. Y los osteoclastos hacen lo contrario. Arrancan el calcio del hueso y lo tiran a la sangre. Pero los osteoclastos quitan el calcio del hueso y lo tiran a la sangre. Lo aumentan en la sangre, ¿entendido? Entonces, el efecto de la paratormona sería hipercalcemia, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque la paratormona estimula a los osteoclastos, estos arrancan calcio del hueso y lo tienen a la sangre. Por consiguiente, pregunta de examen. Ante la hipocalcemia, ¿qué hormona se aumentaría como respuesta? Ante la hipocalcemia, ¿cuál? La PTH. Y ante la hipercalcemia se aumenta la calcitonina. Como respuesta, si el calcio está bajito, ¿qué necesito? Si el calcio está bajito en sangre, ¿qué necesito? Arrancarlo del hueso y tirarlo a la sangre. Entonces la PTH. Si el calcio está alto en sangre, ¿qué necesito? Que la calcitonina estimula a los osteoblastos para que lo saquen de la sangre y lo lleven al hueso. ¿De acuerdo? Les quiero claro el pitico, eso es muy importante. Una parte muy importante, ¿está bien? Ya falta muy poquito. Yo creo que hay una cosa que es bueno, no lo trato aquí, pero me acabo de acordar. ¿Ustedes ya vieron bien la diabetes o no? ¿Sí tienen claro lo de la diabetes en el cuerpo o no? ¿Sí lo tienen clarito? Bueno. ¿Qué es diabetes? ¿Qué es diabetes? Bueno, ¿qué es hiperglicemia?
aumento de glucosa y ya. No. ¿Por encima de cuánto? ¿Ah? Por encima de 100. Aumento de glucosa en sangre por encima de 100, siempre y cuando el paciente no se haya comido hace media hora una carga de glucosa. ¿Cierto? O sea, es un aumento continuado de glucosa por encima de lo normal. Eso es una diabetes. ¿Cierto? Porque es que la diabetes como tal, la causa de la diabetes como tal, es la deficiencia o ausencia de la insulina. Esa es la causa. La causa de la hiperglicemia no es esa necesariamente. Usted se come algo grueso en azúcar y usted tiene hiperglicemia temporal. Pero si usted tiene poca insulina, tiene diabetes, ¿cierto? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es eso de raro que el paciente tiene un mundo de glucosa en sangre, pero los tejidos están sin glucosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la resistencia a la insulina o la deficiencia de insulina? Cualquiera de las dos. Ojo, cualquiera de las dos. O resistencia a la insulina o deficiencia de insulina. ¿Usted entiende el mecanismo de la insulina? ¿Qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? ¿Ah? Permite, facilita la utilización de la glucosa por los tejidos. No es la entrada de la glucosa a la sangre, no. La glucosa está en la sangre. De hecho, ojo, entiendan esto. ¿Por qué es que se aumenta la glucosa en la sangre? ¿Por qué se aumenta la glucosa en la sangre? Porque no hay quien se la entregue al tejido. Entonces, aquí hay un río, aquí hay un río. Aquí está la sangre y aquí está el tejido. Y aquí en la mitad está la insulina. Entonces le entrega al tejido la glucosa. Saca la glucosa de la sangre y se la entrega al tejido. Digámoslo así. Así no están los libros, pero así funciona. Hay poquita insulina. Ahí queda la glucosa. Aquí está el tejido sin glucosa. Entonces cuando al tejido le falta glucosa, ¿qué hormona se libera? ¿Quién libera qué? El páncreas libera glucagón, el glucagón va al hígado, estimula la glucogenólisis, entonces cada vez hay más azúcar en sangre, pero como no hay quien la pase de aquí para acá, el tejido sigue sin azúcar, por consiguiente sigue estimulando la producción de glucagón y el azúcar se sigue aumentando. Ese es el mecanismo, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual, aunque el paciente tenga mucha glucosa en sangre, su cuerpo se comporta como sin glucosa. ¿Ustedes entienden eso? ¿Entendieron toda la diabetes? Toda, completa, ¿de acuerdo? Toda. ¿Queda clarito el pedacito? Entonces, por eso, mientras más glucosa hay aquí, más deficiencia de insulina hay. Entonces hay dos tipos de diabetes, ¿cierto? ¿Cuáles? La tipo 1 es ¿cuál? Es una enfermedad mortal porque el cuerpo destruye las células beta del páncreas, que pues son las que Eso producen. se le llama también diabetes juvenil. Juvenil. Si a mí ya un viejo me da diabetes, esa no es juvenil, ¿cierto? No. Pero la principal causa, la que tú dijiste, la autoinmune, es la que se sospecha, ¿cierto? La autoinmune. Por alguna razón, ese páncreas no produce insulina. ¿Qué le falta? ¿Cuáles de las células? Las beta, los islotes del Angela, ¿cierto? Son los que le faltan. La diabetes, el problema es que daña todo. Entonces hay encefalopatía, diabética, haga de cuenta con la hipertensión, retinopatía, diabética, nefropatía, diabética, neuropatía, diabética. ¿Por qué? Porque daña la microvasculatura igual que la hipertensión. Pero la diabetes y la hipertensión se parecen.
El mecanismo de daño es distinto, pero daña la microvasculatura. Donde quiera que haya microvasculatura, o sea, capilares, hay daño. O sea, ¿dónde? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Eso es lo que hace la diabetes. ¿Listo? Bueno. Yo sí, a mí me encanta la... Sí, yo soy de la iglesia, pero ves, en sobredosis. ¿Qué nos queda? La suprarrenal. Pero la suprarrenal solo veamos una o dos cosas. Uno, lo que llaman la hiperfunción de la suprarrenal, se le dice hipercortisolismo, porque lo que más hacemos es cortisol, ¿cierto? Hipercortisolismo. Eso se llama enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Tiene mucho cortisol, pero también puede tener mucha aldosterona y puede tener muchos esteroides y puede tener mucha adrenalina, ¿cierto? Que es lo que produce la suprarrenal. Entonces, si hay mucha adrenalina, si hay mucha aldosterona, ¿cómo puede ser? ¿Hipertenso o hipotenso? ¿No? Hipertenso. Acuérdense que la aldosterona, reabsorción de sodio, que la adrenalina, vasoconstricción, tiende a ser hipertenso, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si tiene mucho cortisol, tiende a ser diabético también. Entonces el paciente con hipercortisolismo o enfermedad de Cushing puede tener diabetes por el cortisol, hipertensión por la adrenalina, por la aldosterona, ¿cierto? Infertilidad porque la producción en exceso de esteroides frena también la producción de otras hormonas. Puede tener afectación de la FSH, de la LH, puede tener afección de la producción de espermatozoides. El paciente con hipercortisolismo puede tener todo eso, hombre o mujer, ¿cierto? Disculpe, entonces digamos los que se inyectan esteroides para el gimnasio, ¿ellos son infértiles? La pregunta es importante. Los que se aplican esteroides en el gimnasio para que le crezcan mucho los músculos, ¿no? Que están, como decía un humorista colombiano, son como una tractomula. Tremenda carrocería y una palanquita de cambio de chiquito. Pueden terminar con micropene, se les disminuye el tamaño del pene, los testículos, porque los esteroides, obvio, como se los aplica, entonces los testículos tienden a trabajar menos, a ser más pequeños, el pene tiende a ser más pequeño en muchos de ellos, por eso, y pueden terminar siendo infértiles, claro, infértiles. Es una posibilidad. No estoy diciendo que sean infértiles, pero sí tienen gran posibilidad de ser infértiles. Aparte de que los esteroides aumentan el envejecimiento. Entonces, claro, estos personajes primero son tremendos cuerpos, pero rápidamente envejecen. Ellos llegan a los 50 años y parecen un viejo de 70, 80 años ya, ¿cierto? Ya les cuelga aquí los pechos, todo les cuelga todo, se le acaban los músculos y todo eso. A muchos de ellos. Eso, los esteroides son buenos en la medida en que el cuerpo los produce, pero el exceso pues frena la producción de otros productos en el cuerpo. Entonces el mero inyección o aumento de los esteroides puede llevar a la afección de todo, de la FSH, de la LH, entonces del ciclo menstrual, de la producción de maduración de espermatozoides, de la maduración del óvulo, afecta todo eso. Esto. Ese es el hipercortisolismo. Y el otro es lo contrario, el hipoadrenalismo. Entonces, hipercortisolismo o hiperadrenalismo, ¿cierto? Hiperadrenalismo o hipercortisolismo. Y la otra se llama enfermedad
enfermedad de Addison. Es lo contrario. Lo contrario. Entonces el paciente no produce suficiente cortisol, no produce suficiente adrenalina, no produce suficientes esteroides. Si él no produce suficientes esteroides, entonces también es de pene pequeño, de testículos pequeños, generalmente es infértil, ¿cierto? La mujer puede que no presente menstruaciones, una menstruación cada año, por allá escasamente, le alcanza, pues, ¿cierto? Una menstruación para cada año o cada 3 meses. Lógico, no madura espermatozoides bien, no madura óvulos bien, no controla la presión arterial, puede tender a ser hipotenso, ¿cierto? Hipotenso por falta de adrenalina, por falta de aldosterona, ¿ya? ¿Cierto? Y para no extenderme más y que se puedan ir a cantar allá, que hace el coro, lo que queda son las gónadas, ¿de acuerdo? Los testículos masculinos y femeninos. Es entendiendo que la fertilidad depende de los estrógenos y la progesterona y de la testosterona, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, sobre todo por la hipofunción, ¿cierto? La baja producción. Si una mujer no produce suficientes estrógenos, suficiente progesterona, pues difícil que pueda ser fértil, difícil que pueda llevar a feliz término un embarazo. A veces los abortos frecuentes son porque no hay suficiente progesterona o porque hay un útero infantil, tampoco deja que el bebé crezca allí, ¿cierto? O a veces la infertilidad puede ser porque hay lo que llaman útero bicorne, anomalías del útero, o porque simplemente no madura. Hay mujeres que solo ahorita, una conocida mía ahorita, ya después de vieja y de tener 3 hijos, se dio cuenta que solo tenía un ovario, no más. Me faltaba el otro, pero con ese fue suficiente, ¿cierto? Con ese ovario fue suficiente para eso. Y hay otras mujeres que tienen malo el aparato como tal, y entonces el óvulo se produce, pero no llega al útero. Hay de todo, pues, de todo en infertilidad. Y en el hombre, pues definitivamente, si no produce bien los espermatozoides en las células de Leydig, o si no los madura bien los espermatozoides, la testosterona en las células de Leydig. ¿Los espermatozoides dónde? ¿Dónde se producen los espermatozoides? No se los voy a repetir. ¿Y dónde se maduran los espermatozoides? Tampoco los voy a repetir. Pero si eso falla, habrá infertilidad también, ¿cierto? Ahora, gran parte de la infertilidad, para terminar, depende también de la técnica para el coito, ¿cierto? Gran parte, de hecho, los médicos, cuando una pareja nos dice no hemos podido quedar en embarazo, entonces lo primero que uno pregunta es si lo hacen cuando la mujer está ovulando o no, ¿cierto? Porque cuando la mujer está ovulando, recuerden el ciclo ovárico, día 12 a 14 del ciclo, hay que hacerlo como los medicamentos, venga para acá, cada 6 horas, o cada 8, hagámosle pues, busquemos. No, sí, claro, y eso lo hacen las parejas. Deciden tener un hijo, listo, cada 8 horas. Detectemos cuándo estás ovulando. ¿Y los signos de ovulación cuáles son? 3 posibles signos de ovulación. 1. Aumenta la turgencia de los senos. 2. Aumenta la temperatura en la mujer, unos medio grado centígrado. Medio. 3. El flujo es filante. Son 3 signos de ovulación, ¿de acuerdo? Repito, aumenta turgencia en los senos, en la mujer aumenta la sensibilidad al frío, otras cosas, ¿cierto? Aumenta la sensibilidad emocional también. Esas son otras cosas, pero los signos físicos, turgencia a los senos, se congestionan los senos,
aumenta la temperatura a medio grado y el flujo se hace filante. Son 3. Cuando está en la ovulación, uno le pregunta si lo hace cada 8 horas siquiera, ¿cierto? Listo, sí. Ah, si lo hacen así, nada. Entonces la técnica. Entonces es donde uno tiene que hacerle un tacto a la mujer. Tacto vaginal. Si el cuello del útero está hacia adelante, quiere decir que el útero está en retroversión. Entonces, si el cuello del útero está hacia adelante, ¿qué le digo yo? Cuando vaya a eyacular, usted está encima y boca abajo. ¿Para qué? Para que el semen quede al ladito del cuello. ¿Sí ven lo fácil? Por mera anatomía. O al contrario, si el cuello del útero está en retroversión, si el cuello del útero está para atrás, el útero está en anteversión, pero el cuello está hacia atrás. Entonces, cuando termine, no se levante y se vaya al baño, que es lo que hacen muchas mujeres. Se van para el baño. Ay, no puedo quedar en el embarazo, pues que va a quedar. Si el hombre eyacula, ella se va y se sienta y todo el semen baja, se pierde por gravedad. Entonces, aquí, cuando terminen, más bien, usted ponga las nalgas sobre 2 almohadas y las piernas hacia la pared y puede quedar en embarazo. Por mera técnica, ¿cierto? Por mera técnica. O al revés, el cuello puede estar para un lado o para el otro. Entonces, según cuando esté el cuello del útero, uno le dice, cuando termine, hágase del lado derecho o del lado izquierdo, un lado. Entonces, la técnica es lo primero en lo que uno piensa ante la infertilidad. Si no hay evidencia física de alguna otra alteración. Porque, por ejemplo, enfermedades como Turner o el Klinefelter, que ya son afecciones hormonales que llevan a que haya micropene o que no haya pene, que eso es diferente, ¿es cierto? Bueno, yo creo que es suficiente. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Entonces quedamos entre el lunes 3